Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes. Y en esta ocasión he sido invitado para platicarles acerca de una película que es un clásico que se llama Los Miserables. Ustedes saben que ha sido tomada esta para muchas o varias producciones, unas más antiguas, otras más recientes, de esta obra del autor Víctor Hugo, y que tiene su contexto y se desarrolla en la época de la Revolución Francesa. Bueno, eh, comentarles que un poco la trama tiene que ver con un hombre que, como había muchos en aquella época, en extrema pobreza y que no tenía bienes para subsistir, no tenía trabajo, no había en aquellos entonces mucho trabajo. Él, por necesidad para ayudar a su hermana, se atrevió a robar un pan. Y bueno, al hacer esto fue capturado por la policía francesa y llevado a prisión o condenado a prisión a 5 años, pero no era estar en un calabozo o en una cárcel o en una celda, sino era llevarlo a un lugar de trabajos forzados, infrahumanos, crueles, en donde lo mismo había asesinos, que había otro tipo de delincuentes de una calaña alta, ¿verdad? Y él se rozaba con ellos y bueno, él estuvo ahí durante un buen tiempo cumpliendo esta condena y por alguna razón el director del penal era un policía que tenía ciertas características ideológicas y de conciencia que lo hacían ser un hombre extremadamente estricto, y a su forma de ver y a su juicio cumplir la ley era lo más sagrado que había en la vida. Este hombre identifica a Jean Valjean, que es nuestro convicto central, ¿verdad?, de la película, y, y por alguna razón le pone la mirada ahí, haciendo trabajos forzados, le pone la mirada, tal vez le cayó mal, tal vez veía algo particular en él, pero lo identificó de una manera muy, muy particular. Era obvio pensar que Jean Valjean en en muchos de los momentos de reflexión se daba cuenta de la injusticia que se había cometido con él por haber robado un pan, cuando había criminales de otro nivel y de otra naturaleza haciendo los trabajos que él hacía, y le parecía algo que fue verdaderamente injusto, y a la menor oportunidad que tuvo, Jean Valjean decide fugarse de la cárcel, y en el intento de la fuga es capturado. El fiscal, que ya lo había identificado de por sí y ya lo había estigmatizado en su propia mente, ¿verdad? Aprovecha el momento para doblarle la condena y le dice que estará 10 años contando a partir de que había llegado a la prisión. Entonces fue algo tan injusto y tan cruel para Jean Valjean que él juró delante de aquel hombre que él un día se escaparía. Esto, bueno, pues le valió que estuviera 6 meses en un calabozo, aparte de ser un hombre encarcelado, ¿verdad? Estuvo en la cárcel de la cárcel, ¿verdad? En condiciones, decía yo, infrahumanas. Y esto va despertando en uno um, un sentimiento un poco de rabia, de injusticia, un sentimiento de identificación además con este personaje que a todas luces es un hombre, pues desde el punto de vista de cualquier persona común, es un hombre bueno, es un hombre inofensivo. Y bueno, así las cosas, el hombre vuelve a los trabajos forzados y durante varios años está ahí en la cárcel. Habían pasado cerca de 6 7 años ya, hubiera salido, ¿verdad? Y él ve la oportunidad de escaparse nuevamente a través de un evento que surge ahí cuando están haciendo trabajos fuera de la prisión, y entonces él logra hacerlo
se escapa, se avienta a un río y por más que lo busca la policía de la prisión, no logra escapar, lo cual produce un sentimiento de frustración y de rabia a aquel policía riguroso, ¿verdad? Que lo había condenado a otros 5 años de prisión. Jean Valjean desaparece y en su caminar, en su fuga, ¿verdad? Va a dar a un convento sin saberlo. Hambriento y andrajoso llega y toca la puerta de la sacristía, no del templo, sino de la sacristía. Realmente no era un convento en este primer momento, sino era la sacristía de una iglesia que tenía al servicio de esta misma, pues sacerdotes y monjas. Entonces, él es mal recibido por una monja que servía al cura y lo corre prácticamente, y el cura la detiene y le dice, no, déjame ver quién es. Dice, es un pordiosero de mala facha, nos va a robar, con mucho miedo. Y él le dice, bueno, déjame verlo. Y entonces el hombre, el cura sale, se trata del obispo del pueblo, ¿verdad? Y entonces él, con una actitud muy, muy generosa y un corazón grande, lo recibe y le dice, pasa, así maloliente y andrajoso, lo pasa ante los asombrados ojos de la monja, ¿verdad? Y le dice, le da la orden a la monja de que ponga un plato y unos cubiertos adicionales en la mesa porque era la hora de la comida. Jean Valjean, que es nuestro amigo en este momento, porque uno se identifica mucho con su persona y su necesidad, se queda asombrado pensando, ¿por qué este hombre hace eso? A estas alturas él ya no era creyente, no creía en nadie, ni en la vida, ni en la suerte, ni en nada. Lo único que él quería era ser libre. Entonces, hosco y hasta grosero, le contesta que por qué hace esto. Y aquel hombre le contesta algo muy interesante. Le dice, lo hago porque eres mi hermano. Me gusta, me gustó mucho. Esa escena es impactante cuando uno está viendo esa trama. Le dice, me gusta porque eres mi hermano. Y se hace relevante este tipo de, de, de escenas, sobre todo en un mundo como el de ahora, que eso ya aparentemente es una estupidez. O eres estúpido o eres inocente, ¿verdad? Pero hoy más que nunca se hace relevante una expresión como esa, una acción misericordiosa como esa, en donde uno no deja de conmoverse, ¿verdad? Y entonces aquel hombre no comprende, el ex convicto, el prófugo, no comprende por qué hay hombres como este, o por qué este hombre es como es, y por qué lo trata de la manera en que a juicio suyo propio no debe ser tratado. En fin, el hombre se queda, come y le da una cama, una almohada para dormirse, y en la misma noche, cuando él está hospedado en aquella casa, la monja se retira a sus aposentos, se queda solo con el cura, se levanta y toma los utensilios, platos y candelabros que se dio cuenta que eran de plata, y entonces los sustrae del mueble donde estaban y los pone en un costal y huye robando aquello y robándole a aquel que lo había recibido tan generosamente, sin un dejo de conciencia de lo que estaba haciendo. No le importó el gesto generoso que había tenido aquel cura. Cuando él va huyendo, nuevamente es capturado por la policía local, que para este momento no lo identifica como el prófugo de aquella prisión. Lo regresan y él argumenta que el obispo le había dado esas cosas que llevaba en el costal, y él dice que generosamente las había
regalado y que él las había recibido de él, y entonces tocan la puerta para verificar la versión que él decía antes de llevarlo nuevamente a prisión, y entonces el cura, el obispo, lo recibe y le dice a los policías: ¿qué pasa con este hombre? Dijo: hemos encontrado a este hombre y él dice y jura que usted le ha regalado esto, nosotros pensamos que lo ha robado. Dijo: claro que se lo he regalado, yo se lo he regalado. Es más, ¿por qué? Se dirige al ex convicto, le dice: ¿por qué eh, eh, has olvidado los candelabros? Y le agrega y le pone en la bolsa, en la alforja, le pone otros 2 candelabros de plata. Entonces despide a los policías, se disculpan, y él se queda con el hombre prófugo que a estas alturas estaba conmovidísimo, preguntándose: ¿por qué haces esto? ¿Por qué me confrontas? ¿Por qué eh, tu corazón es así? Yo no lo merezco. Y comienza a llorar, y comienza a llorar y a llorar, y cae de rodillas ante él y le dice: yo no merezco esto, ¿por qué lo haces? Y entonces el hombre no deja de llorar, tirado en el piso de aquella sacristía, y él le dijo: yo no he creído en Dios por mucho tiempo, no creo en nadie, no creo en nada, pero hoy, ante este gesto que jamás me imaginé que hombre sobre la tierra pudiera ser o hacer para otro, yo me arrepiento. Y le toma las manos y lo besa y le pide perdón a Dios. Es una escena conmovedora, y más conmovedor resulta cuando este obispo le dice: hoy he comprado tu alma, nunca más serás aquel hombre miserable, porque cada vez que intentes serlo recordarás que en este mundo hay generosidad, que sí es posible. Y lo despide regalándole toda la plata que había sustraído y la que él había adicionado en aquella alforja. Jean Valjean se va a otra ciudad francesa, y a partir de ese momento Jean Valjean es otro hombre, muy diferente, muy diferente. Se convierte en un hombre de bien. La cantidad de dinero que pudo obtener por la plata le permitió comenzar a hacer fortuna en aquella otra ciudad francesa, y se convirtió en término de 5 años en el alcalde de esa pequeña población, y la hizo prosperar de una manera notable. Todo el mundo amaba a Jean Valjean, todo el mundo lo reconocía. Para este tiempo, aquel director de la prisión, rígido y estricto, es llevado por una mala casualidad de la vida al poblado donde Jean Valjean ahora era el, el hombre principal de gobierno, ¿verdad? Y a este policía, que se convierte en el fiscal local, le toca ser subalterno de Jean Valjean como jefe de la policía local. Como alcalde, inmediatamente lo mira, lo identifica Jean Valjean, y ambos se miran intentando reconocerse uno al otro. Y por supuesto que Jean Valjean lo reconoce de inmediato y tiembla de temor. Aquel hombre se queda con la duda de quién puede ser este hombre que se le hacía conocido, pero no tardó mucho tiempo en averiguar y en confirmar que era aquel convicto que se fugó y que tenía cuentas con la policía. Fue a la ciudad de París, que no quedaba lejos, a hacer una acusación a las autoridades
para que ese hombre ex convicto y prófugo, que ahora ostentaba un cargo público, fuera destituido y aprisionado y llevado nuevamente a la cárcel. Era riguroso, era implacable, no tenía piedad. ¿Conoce gente así? ¿Conoces tú gente así? Es tremendo ver hombres que no tienen misericordia ni piedad ante los errores humanos. Es una confrontación muy interesante. Después de esto, por casualidad, otro hombre es culpado y es inculpado de llamarse Jean Valjean, el cual por supuesto no era, y esto disuadió al fiscal, a este hombre, de que al que estaba acusando era el prófugo. Pero al escuchar esta historia y que aquel hombre falso, Jean Valjean, que iba a ser juzgado en París, iba a ser enjuiciado, Jean Valjean, que se había vuelto un hombre generoso, regresó nuevamente a la bondad, expresó su bondad y fue a la corte, y en plena corte declaró que aquel hombre era inocente y que Jean Valjean era él. Fue capturado y fue llevado o dirigido en una carreta hacia la prisión donde él había estado muchos años atrás para cumplir su condena y lo que le agregarían por haberse fugado. En el camino él se escapa y se dirige a la casa de una familia que cuidaba a una niña de una mujer protegida por él, ¿verdad? La mujer protegida por él había muerto y él le había hecho la promesa a esa mujer, a quien amaba limpiamente, de que él se encargaría de su hija, la cual estaba a cargo de aquella familia, que era una familia muy perversa, que la explotaba, y fue y la compró a la niña y se la llevó, la hizo hija suya, siendo nuevamente prófugo. Pero ahora él se va y se pierde con la niña en la ciudad de París, que era muy grande, y aún ahí aquel perro sabueso fue a buscarlo y lo persiguió como eso, como un perro, ¿verdad? Como un cazador furtivo, con una obsesión terrible por la justicia, mal entendida. Y finalmente parece que le encuentra otra vez el rastro en aquella ciudad. Para entonces este hombre se ocultó en un convento por muchos años con su hija, y la niña creció. La niña Cosette, ¿verdad?, que era su nombre, se convirtió en una bella dama, jovencita, que se enamora de uno de los revolucionarios de la época previa a la derrocación de Luis XVI, rey de Francia. Ese es el contexto de la época. Y entonces esos revolucionarios, esos hombres que protestaban, ese joven que protestaba con aquel movimiento, ¿verdad? Pues en un encuentro muy casual se enamora de la hija de Jean Valjean, y entonces revienta un movimiento insurrecto en la ciudad de París, en donde por azares del destino, nuevamente, aquel fiscal obsesivo, y en el intento de Jean Valjean de ayudar a este joven que había caído en la trampa y que había sido herido, lo encuentra nuevamente y lo vuelve a perseguir. Parece que toda la vida trajo un acusador detrás de él. Uno se pregunta muchas cosas cuando ve la obsesión de ese hombre por hacerle mal a este ex convicto, a una persona en particular. En fin, la trama es dramática, captura nuestros sentidos. El final de la historia es que Jean Valjean se entrega a este hombre, a quien incluso en el momento de la revuelta Jean Valjean lo tuvo en sus manos para matarlo,
pero lo liberó y le dijo, puedes irte. Y aquel hombre rígido le dice, ¿por qué me confrontas? ¿Por qué eres así conmigo? ¿Por qué tienes misericordia de mí? Mátame. Y él le dijo, no. Un hombre compró mi alma un día y ya no me pertenece. Yo no puedo hacer eso. Y aquel no comprende, pero se va confrontado. Al final de este momento de la revuelta se invierten los papeles y aquel fiscal, aquel policía, termina así capturando a Jean Valjean, salvando al novio de su hija. Y muy interesante, cuando Jean Valjean le dice, por fin me has capturado, no me lleves a prisión, mátame aquí mismo. Aquel hombre, confrontado por la bondad, la generosidad y la transformación de Jean Valjean, decide dejarlo libre y va y se suicida aventándose al río, perdiendo la vida. Es una historia conmovedora. Yo no sé si el narrártela te ha capturado, no lo sé, pero a mí es una historia que la he visto muchas veces y que no dejo de verla y no dejo de sentir cada vez que la veo una emoción y sentimientos muy profundos, y no dejo de hacerme preguntas acerca de la naturaleza humana. Te la recomiendo mucho. Ojalá que te guste. Ve cualquiera de sus versiones, la 1973 o la 1991, si no recuerdo mal, con Liam Neeson. Cualquiera de ellas es conmovedora. Te saludo, gracias por tu atención y hasta la próxima. Un abrazo.